La muerte es inevitable, ineludible. No importa cuán rápido, valiente o audaz seas, tu fin está predestinado. Y déjame decirte, sería terrible que te enviaran a una tumba prematura, ya sea por una calamidad o por ser destrozado por un monstruo pálido. Pero ¿qué pasaría si se enfrentaran? Toru y Wonder of You, la fuerza imparable y la calamidad desastrosa de JoJo's Bizarre Adventure. SCP-096, el cazador implacable y el chico tímido de la Fundación SCP. Esto es una pelea única, así que establezcamos algunas reglas especiales. Nuestros dos combatientes tendrán condiciones de victoria diferentes. El objetivo de SCP-096 es capturar y matar a Toru. No a Wonder of You, sino a Toru. Considerando que Wonder of You es un stand casi indestructible que sigue vivo después de la muerte de su dueño, esto es razonable. La condición de victoria de Toru, o más precisamente, Wonder of You, es eliminar a SCP-096 antes de que pueda matar a Toru. En esencia, debe proteger a su usuario y detener al perseguidor. Bastante directo. Pero seguro que te estamos aburriendo, así que comencemos. Él es Atur y yo soy Lucille. Y nuestro trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un Fictional Versus. En JoJo's Bizarre Adventure los villanos no siempre ganan por fuerza bruta. A veces ganan porque el universo mismo decide que estás condenado. Y si hablamos de eso, pocos representan mejor esa idea que Toru, el usuario de Wonder of You. A primera vista, Toru parece un simple estudiante de medicina algo sospechoso. Pero en realidad es el cerebro detrás de los humanos de Roca, el tráfico de la Lokataka y el mismísimo médico jefe del hospital universitario TG. Todo mientras manipula aliados y enemigos como piezas de ajedrez. Toru no es un humano común. Como humano de roca puede endurecer su cuerpo hasta volverse prácticamente indestructible, soportando temperaturas extremas, presiones brutales y heridas que matarían a cualquiera. Le han volado partes del cráneo, perforado el torso, destrozado el cuello y aún así siguió caminando como si nada. Y aun cuando su cuerpo es destruido, su stand puede seguir funcionando. Eso no es solo resistencia, es inmortalidad funcional. Y ahora viene lo verdaderamente aterrador. Wonder of You no es solo un stand, es la calamidad misma, una ley del mundo convertida en una entidad consciente. Su habilidad no se basa en golpear más fuerte, sino en algo mucho peor, castigar a cualquiera que intente perseguirlo. No importa si corres hacia él, lo atacas, lo observas demasiado o incluso piensas en derrotarlo. En el instante en que eso ocurre, entras en el flujo de la calamidad. Una vez atrapado, el universo conspira contra ti. Objetos comunes se vuelven letales, una gota de lluvia perfora tu cuerpo como una bala, un paso en falso te arranca una pierna, un avión con firme desintegrado a kilómetros termina impactándote. No son simples coincidencias. Es la lógica del mundo retorciéndose para garantizar tu desgracia. Y lo peor es que no puedes esquivarlo, no puedes bloquearlo, no puedes resistirlo. Incluso si hieres o matas a Toru, la calamidad continúa. Físicamente, Toru no es un monstruo de fuerza, pero no lo necesita. Wonder of You reacciona a velocidades relativistas, esquiva ataques a quemarropa y puede manifestarse en múltiples lugares a la vez, incluso a kilómetros de distancia. Y estratégicamente es letal. Toru manipula, engaña, se esconde, provoca persecuciones intencionales y deja que el enemigo se destruya solo. Su stand analiza, evita trampas y sabe exactamente cuándo retirarse. Como si la calamidad no fuera suficiente, Toru cuenta con organismos de rocas como Dodo de Dada, que asfixia a sus víctimas desde adentro, y Oblada que se adhiera al cuerpo y lo desgarra si intentas quitártelo. Y ni hablemos de la Lokataka, una fruta capaz de curar cualquier herida a cambio de petrificar o destruir algo vital. Bajo la calamidad, su consumo garantiza un intercambio fatal. Pero como cualquier otra persona, Toru tiene sus debilidades. Al ser un humano de roca puede asfixiarse fácilmente bajo el agua, hiberna ocasionalmente y ciertas habilidades que trascienden la lógica como el giro perfecto pueden dañarlo. Pero incluso en esos casos, el precio suele ser la muerte del atacante. Porque aunque logres vencerlo, la calamidad no desaparece. Toru no gana peleas siendo más fuerte, gana porque el universo decide que tú pierdas. Wonder of You no es solo un stand defensivo o automático, es una fuerza conceptual. Una ley del mundo que convierte la intención misma de atacar en una sentencia de muerte. En pocas palabras, enfrentarse a Toru no es una lucha justa, es caminar directo hacia un final inevitable. Sayonara da.
vasto multiverso existen criaturas peligrosas, y luego están aquellas que no deberían ser vistas jamás. Porque una sola mirada puede ser suficiente para firmar tu sentencia de muerte. Este es SCP-096, una anomalía humanoide que encarna el terror inevitable. SCP-096 es una entidad nómada clasificada como Euclid, con apariencia de un humanoide extremadamente delgado, sin pigmentación, sin cabello y con una estructura ósea inquietantemente resistente. En condiciones normales es dócil, incluso pasivo, pero todo cambia en el momento en que alguien ve su rostro, ya sea en persona, en video o incluso en una fotografía borrosa. Una vez observado, SCP-096 entra en un estado de angustia extrema, grita, llora y se cubre el rostro. Y tras 1 o 2 minutos, comienza la cacería, sin importar la distancia, el medio o incluso el tiempo. SCP-096 posee percepción extrasensorial y clarividencia absoluta respecto a quien haya visto su rostro. Incluso si el observador está a miles de kilómetros, en el fondo del océano o fuera del planeta, SCP-096 sabe exactamente dónde está. Y no solo corre hacia su objetivo, sino que también calcula cómo llegar. Durante la persecución, SCP-096 entra en un proceso de desarrollo acelerado. Su velocidad aumenta constantemente, desde velocidades atléticas, pasando por subsónicas, supersónicas, hasta niveles hipersónicos relativistas o incluso más allá de la velocidad de la luz, reaccionando en escalas de nanosegundos. Rompe la barrera del sonido, supera helicópteros, aviones militares y nada, absolutamente nada, logra detener su trayectoria. Y en términos de fuerza física, SCP-096 es una aberración absoluta. Ha destrozado acero reforzado, atravesado múltiples edificios solo con su cuerpo, combatido durante 27 horas seguidas contra SCP-682. Y en el punto más extremo, alteró la órbita del Sol, demostrando fuerza en escalas multiestelares. Cosas como misiles antitanques, armas de alto calibre, ácido, radiación, presión oceánica a más de 10.800 metros, nada de eso funciona contra SCP-096, ya que este posee una regeneración muy alta, al punto que se puede decir que es casi como un tipo de inmortalidad, y una condición de éxtasis casual que impide que ciertos eventos como su destrucción siquiera ocurran. Incluso ha sobrevivido 2 años viajando directamente hacia el Sol. Aunque parece un animal salvaje durante la persecución, SCP-096 no es estúpido. Al contrario, es un prodigio, capaz de resolver ecuaciones complejas de física y aerodinámica en tiempo real, optimizando su ruta para alcanzar a su víctima de la forma más eficiente posible. Pero a pesar de todo esto, él no es invencible, pero sí muy específico. No ataca si nadie ha visto su rostro. Y si su objetivo es incapaz de morir, eventualmente abandonará la persecución. Además, aunque su esqueleto es casi indestructible, su carne es relativamente vulnerable, aunque destruirla jamás ha sido suficiente. SCP-096 no es solo un monstruo físico, es una sentencia automática, una fuerza que ignora distancia, defensa, estrategia y lógica convencional. Una vez activado, el resultado casi siempre es el mismo. Si lo ves, ya es demasiado tarde. Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un Fictional Versus.
Entonces, ¿el destino le ganó a la lógica? Este fue un combate algo interesante. En estadísticas puras no hay discusión. SCP-096 domina fuerza, velocidad, resistencia y durabilidad por márgenes absurdos. Mover el sol, perseguir objetivos a velocidades relativistas y más allá de la velocidad de la luz, ignorar armas nucleares y regenerarse tras ser reducido a restos óseos, nada en Yoyo se acerca físicamente a eso. Pero Toru no pelea con fuerza, pelea con calamidad, una ley que castiga incluso la intención de perseguirlo. Y en papel, eso suena como una victoria automática. Pero el problema es que la calamidad no elige cómo mata, solo garantiza que algo malo ocurra. Para ganar, Wonder of June necesita que una calamidad perfectamente optimizada mate a SCP-096 antes de que éste cierre la distancia. Y ahí está el fallo. SCP-096 es demasiado rápido, demasiado resistente y demasiado anómalo. Muchas calamidades como el fuego, ácido, impacto, presión, veneno o asfixia simplemente no funcionarían contra él. Ha ignorado detenciones temporales, manipulación de la realidad y cambios en los niveles UME. Su persecución misma parece ser una anomalía que rompe las reglas. Si la lógica falla, la calamidad no tiene dónde apoyarse. Si bien Toru solo necesita sobrevivir, SCP-096 solo necesita un golpe. Y dadas las probabilidades, la velocidad y la incapacidad de la calamidad para garantizar una muerte inmediata, ese golpe eventualmente llega. No por suerte, no por error, sino porque SCP-096 siempre llega. Pero hey, no nos malentiendan, la calamidad sí puede ganar, pero depende de escenarios extremadamente específicos. Y SCP-096 gana la mayoría de las veces. Su naturaleza anómala, su resistencia absurda y su capacidad para atravesar incluso la lógica misma le dan la única ventana que necesita. Tal vez sea irónico, pero incluso la calamidad no puede huir de aquello que no se puede detener. El ganador es SCP-096. All living things kneel before your master.